Saludos hermanos, en nombre de Dios nuestro Padre y de su Hijo unigénito. En esta ocasión vamos a tratar lo que es un tema titulado La señal de Jonás. Más que un tema, es una exposición de todo lo que se ha podido revisar en cuanto a los 4 evangelios con relación a este punto que se dio como señal a los que vivían en el tiempo del Hijo de Dios, pero que no dejaba de ser para nosotros también un punto de verdad dejado para comprender quién había sido enviado a este mundo a rescatarnos a cada uno de nosotros, para que todo lo que se había dicho acerca de él se pudiese ver como cumplido. No hay manera de ser excusado delante de Dios por no entender este punto, porque Dios ha dejado suficiente evidencia para saber lo que es verdad. A pesar de que el enemigo haya introducido dentro de la palabra lo que es su mentira, porque es lo que hace justamente tergiversar lo que Dios ha dicho, nosotros tenemos hoy la evidencia de qué es y qué no es verdad. Ya dependerá de cada uno de nosotros el aceptar lo que es palabra de Dios o aceptar lo que es palabra del enemigo de Dios. Mi nombre es Eddie Sánchez, como ya ustedes sabrán, hemos tratado algunos otros puntos anteriormente. Y aquí la fecha es 1 al 14 de mayo del 2015. Todo este tiempo ha sido justamente de preparación. Van a ver que es un tema un tanto extenso, pero quise tratarlo en detalle porque así lo puso Dios en mi corazón, a fin de que todos pudieran tener las evidencias necesarias para elegir a quién creerle. Igual del segundo mes de Dios estamos entre el 13 y el 26, ya a punto de pasar al tercer mes, donde celebramos la fiesta de las semanas, que es el día 50 cuando culmina, día que esperamos la manifestación, según tenemos entendido, los que hemos estado aguardando, de lo que es la lluvia tardía. Vamos a orar y esta, hermanos, es mi oración. Padre que estás en los cielos, tú dijiste en Zacarías 8:3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Yo requiero, pido y solicito, Padre, así como dice en Salmos 43:3, según hizo tu siervo David, les requiero de ti que envíes tu luz y tu verdad, porque éstas me guiarán, me conducirán a tu monte y a tus moradas, a ese monte que dijiste, monte de santidad, y a tus moradas, que es Jerusalén, que la cual llamarás ciudad de la verdad. Asimismo, Padre, como dijo el salmista en Salmos 86:11, requiero que me enseñes, oh Dios, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, y que afirmes mi corazón para que tema tu nombre. Esto pido no solo para mí, sino para todos los que son hijos tuyos y que esperan en tu verdad. En el nombre de tu Hijo unigénito, así sea. Vamos a hacer una introducción, unas palabras para que entiendan y vayan comprendiendo la razón por la cual se va a presentar la señal de Jonás. Dios desea salvarnos, pero es imposible para Él darle vida eterna a aquel que no reconozca sus pecados y errores doctrinales, los cuales al final son pecados de muerte eterna, porque al destruir Dios al pecado, también se destruirá al que es uno con el pecado. No ignoremos, hermanos, que Dios puede salvarnos de nuestros pecados y no en nuestros pecados, porque el que se une con una ramera se hace uno con ella. El que bebe sus doctrinas hace de esas doctrinas su fuente de alimentación, y por consiguiente, el que se une a su pecado añade mal sobre mal, amontonando carbones para su futura destrucción. A veces se denuncian pecados que por su definición son idénticos a los que estamos cometiendo, e inmediatamente asumimos que lo que se ha dicho ha sido por nuestra causa. En tal situación, no ha sido el denunciante quien le ha puesto nombre y apellido al transgresor, sino el transgresor mismo quien lo ha hecho. Y es que en realidad la corrección es aplicable para todo el que ande en pasos extraviados, a fin de que se corrija. Pero somos tan tercos y necios que nos resistimos a la corrección y lo tomamos como un ataque personal, levantando una barrera más alta entre Dios y nosotros. Cuando se presentan estas denuncias, no se busca hundir a nadie, más bien el objetivo es que toda persona que se halle ante las mismas pruebas en cualquier lugar del mundo
pueda encontrar la reprensión de Dios y la verdad acerca del punto denunciado, para que, estudiando las Escrituras y comprobando la verdad, la hagamos parte de nosotros, para gloria de Dios Padre, desechando al mismo tiempo todo error que hayamos tenido previamente. En la mayoría de los casos, los que reciben la corrección sienten que pierden algo importante y que su orgullo sería mancillado si aceptasen públicamente que lo que habían creído era mentira. Sienten que dejarían de ser queridos por los que les rodean, que serían la burla de los demás hermanos, y no comprenden que este sentimiento y este pensamiento lo pone el enemigo para que la humildad y la mansedumbre del Hijo de Dios no se manifieste en aquel que vive en error, a fin de que proceda a vida mediante la confesión y el arrepentimiento. La verdad es que aquel que es capaz de reconocer su pecado, su error, el engaño en el que se encontraba, en lugar de ser despreciado, es más valorado por reflejar uno de los caracteres más importantes del Hijo de Dios, la humildad, y que al haber aceptado la reprensión que hace de su vida un monumento de gloria para Dios, adquiere el otro beneficio de honor, la mansedumbre del Hijo de Dios, haciendo de tal persona un baluarte de vida eterna para los que le rodean. Pero si en lugar de esto hacemos caso de las palabras de orgullo sembradas por Satanás en nuestra mente, no somos más que piedra de tropiezo para otros y más paja para ser quemada en el día de retribución final de Dios. Personalmente, aprecio aún más que antes a cualquiera que pueda retornar de la oscuridad que a alguno que nunca haya andado en ella. Esto aprendí de las Escrituras, puesto que los que una vez cayeron, los cuales somos nosotros, si aceptamos la verdad de Dios, seremos coronados en puestos de honor que no han sido reservados para aquellos que siempre han vivido de parte de Dios. Recuerde la parábola del Hijo Pródigo y recuerde quiénes son los que han recibido promesa de ser reyes y sacerdotes. ¿Acaso no son aquellos que cayeron y se levantaron? Aquellos que se fueron del Padre, derrocharon todo y volvieron arrepentidos, confesando su falta. Por lo demás, pido perdón por cualquier situación en la que haya mencionado nombres de personas al denunciar cualquier pecado de tergiversación acerca de las Escrituras, ya que las personas tienen la oportunidad de corregir sus posiciones mientras la gracia esté disponible, cosa que será poca porque quedan pocos días. La mayoría de las veces lo que digo, lo digo para mi propia persona, como consejo personal, para que no se me olvide que un poco de levadura leuda toda la masa, porque para ser destruido solo hace falta tener una verdad de Dios por mentira. Ahora sí, hermanos, iniciemos. La señal de Jonás. Debería bastarnos conocer la verdad para identificar cualquier mentira que quiera ocupar el lugar de dicha verdad. Vamos a presentar en primer lugar la verdad y luego, ya que algunos, habituados a las bebidas fuertes de la copa de la ramera, no lo aceptarán, procederemos a derribar algunas mentiras que son aceptadas por los que niegan al único y soberano Dios y a su Hijo, diciéndoles mentirosos en este punto, a fin de que no tengan excusa para decidir a quién creerle, si a Dios o a Satanás, sabiendo que no creerle a Dios equivale a decirle mentiroso, pero aún hay oportunidad de creerle. Vamos a hablar la verdad. ¿Cuál es la señal de Jonás? Mateo 12, 39, 40 dice: Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal de Jonás, que el Hijo del Hombre tendría que estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches completos. No es el caminar de Jonás, no es el rechazo de Jonás, no es la predicación de Jonás en Nínive, no es la negativa de Jonás a ir a predicar, no es esa la señal. La señal se basa exclusivamente en la permanencia de Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches.
¿Es cierto esto? En Jonás 1:17 nos indica si él estuvo o no 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No podemos contar el tiempo que Jonás estuvo en el barco, no podemos contar el tiempo que Jonás se levantó de su cama, no podemos contar el tiempo que Jonás recibió de parte de Dios el mandato de ir a Nínive a predicar. Solo podemos tomar en cuenta la señal que dejó el Hijo de Dios de lo que le pasó a Jonás. Desde el momento en el que entró en el vientre del pez hasta el momento en el que fue vomitado del pez, 3 días y 3 noches. ¿Hay más citas que aludan a esta profecía? ¿O solamente está esa señal de 3 días y 3 noches en el vientre del pez? ¿O el Hijo de Dios ya había hablado acerca de esto como una profecía que tenía que cumplirse acerca de él? Veamos, Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo, se fue. Otro testigo que habla acerca de la señal de Jonás. ¿Qué señal? La única que se nos menciona, 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Lucas 11:29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Cuál señal? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Tenemos varios testigos que indican que esta profecía tenía que cumplirse. No es una sola profecía aparte, no es una expresión anidada sola, sino que es una profecía que tiene suficientes testigos que debía cumplirse. En Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo es que dice? Muerto y resucitar al tercer día. Por lo tanto, el tiempo de conteo para los 3 días y las 3 noches debía ser contemplado a partir de su muerte, porque dice, debía ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Al tercer día de qué? De haber sido muerto, porque no puede resucitar al segundo día de haber sido muerto, sino al tercer día. Mateo 17:23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. No son dos profecías separadas, es una sola profecía. 3 días y 3 noches en el vientre del pez, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es lo mismo. Ahora, 3 días y 3 noches, muerto, y resucitará cuando se hayan cumplido los 3 días y las 3 noches. Mateo 20:19 también lo dice. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Como dice allí, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea, 3 días muertos. Muerto es lo que iba a durar. A partir de su muerte es cuando empieza el conteo de los días. No antes de su muerte, sino a partir de su muerte. Eso dicen todas las citas y las vamos a seguir leyendo. Mateo 27:64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Cuántos días sabían ellos que iba a durar? 3 días sepultado. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Los que no entienden esto no comprenden realmente que el conteo de los días es a partir de su muerte y no antes de su muerte. Que el conteo de los días es a partir de que él es sepultado, porque tiene que estar dentro de lo que es el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. El conteo es a partir de que se coloca dentro del corazón de la tierra. Marcos 10:34. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Tome nota y lo repito otra vez, porque siempre que habla de esta profecía indica primero la muerte y luego el conteo. Le matan y luego se cuenta. Lo sepultan, luego se cuenta. Esa es la idea y esa es la expresión.
no se cuenta antes, mientras Él está vivo, se cuenta a partir de su muerte. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Hermano, hermana, ¿a usted lo van a resucitar sin haber muerto? Si usted ve los dos testigos en Apocalipsis 11, tienen un conteo de 3 días y medio en la grande plaza de la ciudad, pero el conteo no se hace antes, se hace a partir de su muerte. Asimismo también con el Hijo de Dios se hace el conteo. Si usted lo hace mal aquí, lo hará mal con los de Apocalipsis 11 y nunca entenderá la profecía. Lucas 18:33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 24:7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir a redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Soy camino en Maús, lo vamos a tratar. Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Tercer día de qué? De estar muerto. Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Primera de Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ven, el conteo es a partir de que es sepultado. Si alguien lo cuenta antes de ser sepultado, no está conforme a las escrituras. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo alguien puede, con esa cita y esa expresión que está ahí, contar los días de ser levantado el templo antes de ser destruido? El conteo es a partir de que el templo es destruido. En el caso del Hijo de Dios, como está escrito, muerto, primero destruido, luego en 3 días tenía que levantarse. Marcos 14:58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿En cuánto tiempo? Después de ser destruido, 3 días, después de muerto. Marcos 15:29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. ¿Estamos claros, hermanos? Solamente lo que hemos leído en cuanto a las escrituras es suficiente para destronar y destruir lo que es la mentira dada por la ramera de que el Hijo de Dios fue muerto un viernes. Solamente estas expresiones, porque el conteo es a partir de que es sepultado, a partir de su destrucción, no antes. Creo que tenemos suficientes citas por ahora. Podemos seguir. ¿Cuánto es 3 días y 3 noches? Porque es la parte donde se agarra el enemigo para expresar mentiras acerca de lo que Dios había dicho y lo que el Hijo de Dios había manifestado. ¿Cuánto es 3 días y 3 noches? Hemos visto las siguientes expresiones. Al tercer día, después de 3 días, en 3 días, 3 días y 3 noches. Esas son las expresiones que hemos visto. Todos dicen que estas expresiones son diferentes, pero las expresiones son iguales, exactamente las mismas. Al tercer día, después de 3 días, en 3 días, 3 días y 3 noches es la misma cosa, porque son la misma profecía. Las primeras 3 se refieren al concepto de muerte y resurrección. 3 días completos entre su muerte y su resurrección, mientras que la cuarta se refiere al tiempo en la sepultura. Ambas son concluyentes en cuanto a 3 días completos, dando detalle la cuarta de esas que hemos visto expresiones, para que no quede duda al respecto, ya que es una señal. O sea, no son 3 días simplemente partes claras, sino que son 3 días completos, parte oscura y parte clara, para que no quede duda en cuanto a la señal. 3 días completos y 3 noches completas.
¿Qué dijo Dios que era un día? Porque los hombres pueden decir lo que quieran en cuanto a cuánto es un día y cuánto es una noche, que 2 horas son una noche, que media hora es un día. Los hombres pueden poner tiempo al tiempo, pero es Dios y su Hijo las únicas autoridades que nosotros aceptamos para saber lo que es verdad. El hombre es mentiroso y yo no le creo a hombre. Debo saber qué dijo Dios que era un día. ¿Qué es un día para Dios? Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué es un día para Dios? Un día para Dios es la suma de una tarde y una mañana. ¿Qué es un día para Dios completo? Es la luz del día y la oscuridad de la noche. Son las dos partes lo que componen para Dios un día. Cuando las expresiones 1 al 3 que habíamos leído anteriormente hablan exactamente de 3 días. Por lo tanto, tenían que ser 3 tardes y 3 mañanas. Al tercer día implica a la tercera tarde y la tercera mañana, que es lo mismo que dijo el Hijo de Dios, 3 días y 3 noches. Cuando el Hijo de Dios lo declara, es así. Ahora, vemos aquí lo que Dios llamó un día completo, una noche y la parte clara a la que se le llama día. ¿Por qué se le llama la parte clara día y no se menciona la noche? La noche es parte de lo que es el día, pero el día empezó en oscuridad. Asimismo fue en la creación. Todo era tinieblas hasta que dijo Dios sea la luz. Y se contó la parte que estaba ya oscura y se contó la parte de la claridad del día. Y fue ese el primer día. Noche y día, tarde y mañana. Por lo tanto, es noche, lo que se llama tarde, y día a lo que se le llama mañana. ¿Qué dijo el Hijo de Dios que duraba la luz del día? La parte de la mañana. ¿Cuánto dura? Juan 11:9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Por lo tanto, ¿qué tiempo es un día para el Hijo de Dios? 12 horas. Por eso él cuando habló dijo 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba hablando él? 3 veces 12 horas y 3 veces 12 horas. Eso es lo que él estaba expresando. Por lo tanto, tenía que conocerse que las primeras 3 expresiones se refieren a un día completo de Dios, tarde y mañana, y la expresión del Hijo de Dios, como estuvo Jonás en el vientre de 3 días y 3 noches, asimismo está hablando de 3 veces partes oscuras o tardes y 3 veces partes claras o mañanas. 12 horas para cada grupo de tiempo. Esas 12 horas de la noche y 12 horas de la mañana. ¿Quién lo dijo? ¿El hombre o lo dijo el Hijo de Dios? Porque aquí ahora resulta que hay personas que podrían entender y decir, no, porque una hora es un día. Una hora no es un día. El Hijo de Dios dijo cuánto era el tiempo que iba a durar en la tumba cuando estableció que un día de lo que él iba a durar en la tumba eran 12 horas. Como vemos, los días completos incluyen las tardes y las mañanas, y el Hijo de Dios lo dejó perfectamente claro al citar al profeta Jonás. El Padre y el Hijo dejaron perfectamente claro el asunto de la duración del Hijo de Dios en la tumba, 72 horas. Estamos hablando de una parte oscura de 12 horas, una parte clara de 12 horas, y en el siguiente día, una parte oscura de 12 horas y una parte clara de 12 horas. Y en el tercer día, lo que es una parte oscura de 12 horas y una parte clara de 12 horas. Total de tiempo, 72 horas. 3 días completos al tercer día, o al haberse cumplido 3 veces, 3 veces 12 horas de oscuridad y 3 veces 12 horas de claridad. ¿Se cumplió la señal o mintieron Dios y su Hijo? Deberíamos saber si se cumplió la señal o si mintieron Dios y su Hijo. Yo no tengo, y nadie, sépanlo y ténganlo muy claro, nadie tiene que torcer el tiempo para hacer que la profecía de Dios se cumpla. Dios es suficiente en su palabra como para que lo que Él dice sea. No tenemos que ayudarle a Dios a completar los ciclos, sino que lo que Él dice se cumple literalmente y completamente sin nuestra ayuda. Veamos los eventos
día por día. 10 días de profecía. No voy a tratar solamente 3 noches. No voy a tratar solamente 3 días. Porque Dios ha querido que esto quede perfectamente claro para todos. Por lo tanto, ha solicitado, y por esto se ha tomado más tiempo hacer esto, 10 días de profecía hasta el cumplimiento total. Primer día de esos 10. Vamos a ver. Primeras horas del sexto día de la semana, 9 de Abib. Cuando hablo del sexto día de la semana, es a lo que las personas le llaman viernes, pero nosotros hablamos de sexto día porque empieza para nosotros a puesta del sol. Por lo tanto, a puesta del sol del quinto día, que es jueves, hasta la puesta del sol del sexto día, que es lo que le llaman las personas viernes, es este lapso de tiempo lo que vamos a tratar. De jueves para viernes hasta la puesta del sol. Digo las palabras viernes y la palabra jueves para que me puedan comprender. Cuando hablo de sexto día es viernes, pero vamos a empezar en sus primeras horas, que es en la noche. Por lo tanto, cae desde las 6 de la tarde del jueves anterior. Eso era lo que llamamos el 9 de Abib en el tiempo del Hijo de Dios. Juan 12, del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, estamos hablando de que es el 9 de Abib y que este es un día y estamos en la parte oscura, que es esta que está aquí. En ese instante empezamos la narrativa. 6 días antes de la Pascua, en esa expresión es 6 partes claras antes de la Pascua, 6 partes claras antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. ¿Qué está pasando en esa noche? Están cenando en la parte oscura, primeras horas del día sexto de la semana. Eso es jueves en la noche, para los que lo vayan entendiendo. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, a menos 6 días o partes claras, dice Juan 12, del 1 al 3, que hay una cena con Lázaro y que el Hijo de Dios es ungido en los pies. Tomen nota de esto porque este ungimiento no es el mismo que aparece más adelante, porque fueron 2 veces en las cuales al Hijo de Dios se le ungió con perfume. Este fue en casa de Lázaro. Estaba el Hijo de Dios en Betania. Este ungimiento en casa de Lázaro. Seguimos. En la parte clara de este día, del sexto día de la semana, que ya la gente a esa parte le llama viernes en la mañana, que sigue siendo el 9 de Abib, dice lo siguiente en Juan capítulo 12, versículo 13, 12 y 13. Dice, el siguiente día, siguiente parte clara, la parte clara, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué sucedió en esta parte clara? El 9 de Abib, viernes en la mañana. Según Juan 12, del 12 al 13, y según Mateo 21, del 9 al 11, que vamos a leer, el Hijo de Dios entra montado en un pollino. Mateo 21, 9 al 11 es la misma narrativa que Juan 12, del 12 al 13. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Los 2 eventos los voy a colocar siempre lo que tiene que ver con un mismo evento en el orden en el que están en los evangelios, con las citas que apoyan los eventos. ¿Por qué? Porque resulta que en unas narrativas ocurren unos eventos en un momento y en otros ocurre en otro momento. O se le da una secuencia seguida que no indica en qué momento ocurrieron, pero por la mayoría de testigos podemos determinar en qué momento y en qué instante ocurrieron los eventos. Usted lo va a ir viendo a medida que vayan siendo presentados y usted lo podrá estudiar y analizar en sus Biblias.
porque todo está bastante claro. Por lo tanto, vamos a seguir. Viernes en la mañana, o lo que es lo mismo, sexto día en la parte clara, entra el Hijo de Dios en Jerusalén montado en un pollino. Día, oscureciendo ya el sexto día de la semana, este viernes ya oscureciendo, ya en la tarde, dice Marcos 11, del 9 al 11, lo siguiente. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, ven, ese día ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En Marcos 11:9 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es la primera ocasión en la que el Hijo de Dios, después de entrar montado en un pollino, sale de Jerusalén y se va a Betania otra vez. ¿Por qué? Porque recuerden que él estaba en Betania y cenó en Betania con Lázaro. Luego entró a Jerusalén en la mañana y luego en la noche, cuando ya anochecía ese mismo día, salió de nuevo a Betania, volvió. Día número 2 o segundo día, 10 de Abib, o lo que es lo mismo, Shabbat o reposo, día de reposo, día 10. ¿Qué pasó el día de reposo o día 10, día séptimo? A lo que le llamamos ya el Shabbat y a lo que la gente le llama sábado, que no lo es. 10 de Abib. Mateo 21, 18 al 19 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿qué hizo? Entonces, a menos 5 días, en la parte clara del día de reposo, él vuelve a la ciudad. Tuvo hambre, dice el versículo 18, y el 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Esa expresión, y luego se secó la higuera, no da a entender en qué momento se secó la higuera. Pudiera parecer a nuestros ojos, leyendo solamente Mateo, que inmediatamente él dijo esto, la higuera se secó dentro de 5 o 10 minutos, pero no fue así. La higuera duró de un día para otro en verse seca, y lo vamos a comprobar y a corroborar con otras citas, con otra escritura, con otro evangelio, con otro testigo. Entonces, esa expresión y luego significa que fue más tarde, fue después cuando se secó, no en el instante. Vayamos entendiendo. Ese día, 10 de Abib, día de reposo, él simplemente maldice la higuera. Usted dirá, pero ¿y cómo es que el Hijo de Dios ese día iba a buscar algo de comer? Bueno, los discípulos recogían espigas en el día de reposo. Eso no tiene ningún inconveniente. Día séptimo de reposo, seguimos. Shabbat, día 10 de Abib. Dice en Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, o sea, después del 9 de Abib, cuando salieron de Betania, porque él sale de Betania ese día 9 de Abib, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, porque está entrando o volviendo a la ciudad, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Ven la diferencia entre la narrativa de Mateo y la narrativa de Marcos? En Mateo dice, y luego se secó. Pero aquí dice en Marcos, y lo oyeron sus discípulos. Entonces, seguimos. En este día séptimo de reposo, Shabbat, sigue diciendo en Marcos 11 del 15 al 17, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto? No les permitía que llevaba ningún utensilio, porque era día de reposo, era Shabbat, y ellos estaban utilizando el templo como era día también de sacrificio, como siempre había sacrificio, para intercambiar con los viajeros lo que eran los artículos de sacrificio, porque los que vendían sus propiedades iban al lugar a comprar. Como era algo que ellos entendían era para Dios, ese día tenían permitido lo que era el intercambio de dinero por sacrificios o animales de sacrificio, palomas, corderos,
para poderlos sacrificar en el día correspondiente. Por lo tanto, lo que habían hecho los fariseos era hacer del día de reposo un día de negocio, porque estaban vendiendo lo que eran las cosas de Dios y para ellos era permitido según ellos, pero no era así. Luego en el versículo 17 sigue diciendo, de Marcos 11, del 15 al 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el día de reposo estaban negociando. Día 3 o día tercero. 11 de Abib, o lo que es lo mismo, primer día de semana, que es para lo que la gente llama domingo. En Marcos 11, 19 dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. El día 10 de Abib, el día Shabbat o día de reposo, él sale de nuevo de la ciudad. ¿Ven? Según Marcos 11, 19, dice que al llegar la noche. ¿Por qué al llegar la noche? Porque esa parte oscura de ese 10 de Abib, cuando empieza la parte oscura, ya pertenece al día 11 de Abib. O lo que es lo mismo, desde que llega la noche, pertenece al día siguiente. Entonces, por eso colocamos aquí que en la parte oscura del 11 de Abib, que es lo que la gente le llama sábado en la noche, el Hijo de Dios sale de la ciudad. ¿Y a dónde ustedes creen que va? Bueno, vamos a ver a dónde fue que fue. Marcos 11, 19 al 21 dice, pero al llegar la noche salió Jesús de la ciudad. Y pasando por la mañana, ya estamos hablando del día 11 de Abib, seguimos en él. En la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Ustedes se acuerdan? El día de reposo, él la maldijo. Mateo dice que se secó luego, pero Marcos establece que se secó al siguiente día en la mañana cuando pasaron, estaba seca. Entonces Pedro, que era lo que dice Marcos, que ellos oyeron cuando el Hijo de Dios maldijo la higuera, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Por lo tanto, desde el momento de la maldición de la higuera hasta el momento en el que se seca transcurre un día. Vamos a ver en Marcos 11, 27 al 28 dice, volvieron entonces a Jerusalén, porque claro, usted se dio cuenta que él salió de la ciudad en la noche del 11, de la parte oscura del 11, entonces en la mañana del 11, cuando él va por el camino, encuentra la higuera, y entonces es cuando entra a la ciudad. Volviendo entonces a Jerusalén, vamos a leer, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Por lo tanto, este primer día de la semana, 11 de Abib, ocurre todo esto que está aquí. Narrado en Marcos 11 del 27 al 33, Marcos capítulo 12 y Marcos capítulo 13. También es lo mismo que está narrado en Mateo 22, Mateo 23, Mateo 24 y Mateo 25. Y también es lo mismo que está narrado en Lucas 20 y Lucas 21. No se encuentra en el otro evangelio que es el de Juan. ¿Qué hace este día primero de semana? Es el día en que le hacen la prueba del tributo. Es el día en el que se pregunta acerca del bautismo de Juan, si era de Dios o de los hombres. Es el día que él habla de la resurrección del Hijo de Dios, donde él da todas las parábolas. Es el día en el que habla acerca de los siervos, de la viña, de la viuda y la ofrenda. Es el día en el que la viuda da su ofrenda en el templo, cuando él está mirando, porque el día primero de semana es el día en el que tenía acostumbrado llevar todas las ofrendas al templo. El primer día de semana, también lo dice Pablo, que tienen que llevar las ofrendas el primer día de semana. Igual la gavilla o primicia se lleva el primer día de semana. Todo está establecido así. Este día está claramente establecido como primer día de semana. Es cuando él habla acerca del templo de piedra sobre piedra y cuando da las señales acerca del tiempo del fin. ¿Qué día? 11 de Abib, del tiempo del primer día de semana, a 4 partes claras de lo que es el día de comerse el cordero.
o la Pascua, como le llamaban ellos. Primer día de la semana, 11 de Abib. Seguimos. Ese día, 11 de Abib, terminando el día ya, faltaban 2 días, o 2 días después era la Pascua, la muerte del Cordero. En Marcos 14, del 1 al 2 dice, 2 días después era la Pascua. Entonces faltaba un día. En esta parte de aquí, de la culminación del 11 de Abib, según Marcos 14, del 1 al 2, y Mateo 26, 2, estaban ¿a cuánto tiempo? A 2 días de lo que es un día, y 2 días completos de lo que es la Pascua. A 2 días de lo que es la Pascua. Y dice Marcos 14, del 1 al 2. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿En qué momento no quería que fuese? No durante la fiesta, o sea, no en el día de la fiesta. El día de la fiesta para ellos era el día 15, que ese era el día importante, y lo vamos a ver. ¿Por qué ese era el día importante? No el día de la muerte del Cordero. No, el día importante según ellos y para ellos era el día en el que se comía el Cordero. Porque, ¿qué importancia tiene que muera el Cordero si no lo comemos? No tiene importancia. Lo importante era poder comerlo, no sencillamente matarlo. Por eso ellos lo mataron y no lo comieron. Pero no era así que estaba escrito, que el hombre tenía que matar al Cordero. Sí, pero también tenía que comérselo. Sin embargo, estos fariseos no se comieron el Cordero, pero sí lo mataron. Nosotros lo comimos y lo comemos. Entonces ellos no querían que fuera durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Estaban a 2 días de lo que es la muerte del Cordero, que era el 14 de Abib. Estaba a la parte clara, a 2 días de lo que era la muerte del Cordero. Ahí está el calendario. Vaya mirando y vaya viendo los eventos día por día. Primer día de la semana, seguimos en él, que es el 11 de Abib, no se mueva de ahí a menos 4 días. Dice Mateo 26, 1 al 2, el otro testigo que indica que estaban a 2 días, vea la flecha, estaban a 2 días del 11 de Abib, entre el 11 de Abib y 12 de Abib, en este punto estaban. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El día de la Pascua es que iba a ser entregado e iba a ser muerto. Por lo tanto, vamos a ver que también este día el Hijo de Dios sale de la ciudad. De nuevo se va cuando el 11 de Abib termina. Día 4, o lo que es lo mismo, segundo día de la semana, que es el 12 de Abib. Ubíquese ahí en el 12 de Abib, a menos 2 días, en este caso, de la Pascua, y a menos 3 días de comerse el Cordero. Segundo día de la semana, 12 de Abib. Mateo 26, del 6 al 7, dice, y estando Jesús en Betania, ¿por qué estaba en Betania ese día 12 de Abib? Porque él había salido de la ciudad el 11 en la noche, el 11 casi a la puesta de sol. Entonces el 12 de Abib, el 12, el Hijo de Dios estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Estaba ahí en Betania, en casa de Simón el leproso. Ya era de día. Fíjense que el primer ungimiento que tuvo el Hijo de Dios fue en la cena con Lázaro en la noche, oscuridad, ungido en los pies. Pero en esta ocasión estaba él también en Betania, en casa de Simón el leproso. Fíjense que no estaba en casa de Lázaro y Marta, sino que estaba ahora en casa de Simón el leproso. Y vino, dice versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro. Alabastro es como un recipiente, una especie de cerámica o barro, que era el lugar donde se guardaba para que no se fuera el aroma del perfume. Y este vaso de alabastro de perfume de gran precio, dice la escritura en su detalle, que era de gran precio, pero viendo nosotros en el tiempo lo que era el tamaño, según los que han investigado, los que han podido apreciar lo que se daba en aquel tiempo, este era el salario o jornal de un obrero de un año entero. Ya ustedes pueden saber si era de gran precio, que era el salario de un año entero de un jornalero. Y esto, dice ahí, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa.
Ya vemos que aquí el ungimiento es en la cabeza, allá fue en los pies, aquí es en la cabeza. Las dos veces ungido en Betania. Y esto fue el día 12 de Abib, y fue en la parte clara de este día, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso. Ahora vamos a el quinto día de profecía, de los 10 que vamos a tratar. Tercer día de la semana, o lo que es lo mismo, 13 de Abib. Marcos 14:12. Vamos a explicar una incongruencia que hay aquí. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Esto es una incongruencia que se encuentra en Marcos 14:12. ¿Por qué? Porque el primer día de la fiesta de panes sin levadura era el día 15. Y el día 15 no era cuando el cordero era sacrificado, el cordero se sacrificaba el 14. Por lo tanto, no podía ser que ellos dijeran el día 15 dónde quieren comer la Pascua o cordero sacrificado, si ya el día había pasado. Por lo tanto, hay una incongruencia. Lo que sucede aquí es que este primer día, que es el día 13 de Abib, es el día en el cual se empezaba a sacar lo que eran las cosas leudadas. Y en la noche del 14, en la parte oscura del 14, ese día ya no se comía leudado, se comía sin levadura. Por lo tanto, ellos entendían que a partir de ahí no se comía leudado. Ahora, el día 13 de Abib, antes del sacrificio del cordero, antes de la muerte del cordero, ellos le dicen a él: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas Pascua? Porque los discípulos tenían en su mente y en su cabeza lo que es que iban a comer, iban a celebrar lo que era el comerse el cordero junto con su maestro el día 15. Por lo tanto, tenían que prepararse desde el día 14 a fin de que cuando el cordero fuera muerto entre las 2 tardes del 14, pudieran ellos comer con su maestro la Pascua. Pero el Hijo de Dios sabía y entendía que él era e iba a ser el cordero, él iba a ser la Pascua, pero no se los dijo de esa forma, sino que les dijo que el Hijo de Dios iba a ser muerto e iba a resucitar al tercer día. En esa forma se lo expresó. El Hijo de Dios no comió la Pascua, el Hijo de Dios comió lo que es una cena ceremonial que se hacía el día 14 en las primeras horas, que es lo que ellos le están indicando aquí. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar desde ahora, desde ese día 13 de Abib, para que comamos la Pascua, para que celebremos el Ceder, para que pasemos el tiempo juntos? Porque esto se hacía en familia. Así que vayamos paso a paso, porque ese día en el que ellos están hablando, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, no era el momento en el cual estaba pasando esto, sino el 13 de Abib. Porque la petición que ellos hacían era: ¿dónde quiere que vayamos a preparar? Por lo tanto, si ellos van a preparar, no puede ser el 14, porque ese 14 ya era el día de hacerlo. ¿Qué día tenían que hacerlo? El día anterior, que es el 13 de Abib. Por eso entendemos que el 13 de Abib ellos pidieron a su maestro que les indicara dónde tenían que reunirse. Por lo tanto, en Marcos 14:12, ese es el día de preparación del Ceder. Es el día en el que ellos van a preparar para la cena que van a celebrar el 14 en las primeras horas. Mateo 26:17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Hay una nota que quiero solamente agregar a lo que hemos leído anteriormente, y es lo que está en Éxodo capítulo 12. En Éxodo 12 explica claramente que el día 14 era el día del sacrificio del cordero, que se le llama Pascua. Pascua es muerte del cordero. Ahora, comer la Pascua es comerse el cordero muerto o sacrificado, que eso se hacía ya el día 15. Por eso usted tiene que saber que el día 15 es comerse el cordero que había sido muerto el día 14 entre las 2 tardes. Pero en las primeras horas del 14, que es en la noche, se hacía una cena en espera del momento del sacrificio. Así estamos claros en que el día 13 de Abib los discípulos solicitaron a su maestro que les indicara dónde cenar. A 6 días ahora
de la profecía, o lo que es lo mismo, el cuarto día de la semana, a lo que la gente le llama miércoles, cuarto día de semana o 14 de Abib, día de la Pascua o día de la muerte del Cordero. Ese 14 de Abib, empezando en la oscuridad, en la parte oscura de ese día 14, para nosotros, veamos lo que sucedió. Según Mateo 26, 20 al 30, lo que pasó es lo siguiente. 20 y 30 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué está haciendo el Hijo de Dios esa noche del 14? Cenando con ellos, lo que es la cena ceremonial que ellos habían preparado según lo que habían solicitado el día 13, donde quiere que vayamos a preparar la cena, donde quiere que vayamos a preparar. Ya ellos en esa noche están cenando donde Él les indicó que fueran. En Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por lo tanto, esa noche es cuando, aparte de cenar, también instaura el nuevo pacto. Día 14 en las primeras horas. Por esa causa, hermanos, nosotros renovamos el pacto el día 14, no en la parte clara, sino en las primeras horas, como lo estableció el Hijo de Dios, antes de que el pacto que es en la muerte de un cordero se venciera. Porque el Hijo de Dios iba a morir en la parte clara y se iba a vencer lo que es la muerte del cordero, pero el Hijo de Dios instauró la vida o el nuevo pacto en su sangre en las primeras horas del día 14. El mismo día 14, no podía ser otro día, tenía que ser el mismo día 14. En Marcos 14, 24 lo recalca diciendo: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En Lucas 22, 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, fíjense que el nuevo pacto no es una santa cena, no es una cena, es un nuevo pacto, porque esto se instauró después de haber cenado. Después de la cena es cuando Él realiza el nuevo pacto. Todo el que celebró una santa cena no celebró renovación de pacto. Todo el que celebró la mesa del Señor no celebró renovación de pacto. Porque fue después que hubo cenado que tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Por lo tanto, tenemos los testigos de lo que ocurrió esa noche. ¿Qué pasó? Lavamiento de pies, la cena, porque ellos cenaron, lo que es el ceder, lo que ellos querían preparar, que dijeron el día 13, donde quiere que vayamos a preparar la cena. Y esa noche, primeras horas del día 14, renovación de pacto. Esto ocurrió en ese tiempo. Y en Mateo 26:50 dice lo siguiente: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿En qué momento estamos? Prácticamente a medianoche. El Hijo de Dios es entregado por Judas, el traidor. En Marcos 14:46 dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. En Lucas 22:48 dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Noche del 14 de Abib, la noche más oscura de toda la existencia y de todo el universo. En la parte clara del 14 de Abib encontramos en Mateo 27, en Marcos 15 y en Lucas 23 lo siguiente. Mateo 27:35. Cuando hubieron crucificado, partieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Me he volado muchas cosas que pasaron ese día porque usted la puede contemplar por su propia cuenta. Solamente estoy viendo los eventos más importantes que ocurrieron el día 14. Después, en el que lo llevaron a Pilato, lo llevaron a Herodes, en las acusaciones, Pedro andando por el templo detrás de él cuando le negó, todo eso no lo he colocado aquí, solamente los eventos más cruciales. Marcos 15:25. Era la hora tercera,
cuando le crucificaron. ¿Qué hora es? ¿Qué dice que era la hora cuando le colgaron en el madero? Eran las 9 de la mañana, hora tercera del día. Las 9 de la mañana. Eso para nosotros, para que tengamos una idea. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan 19, 18. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Luego entonces vamos a pasarnos a lo que ocurrió a mediodía, o lo que es lo mismo en la hora sexta. Si la tercera son las 9 de la mañana, la hora sexta son las 12 del día, donde el sol está en su más amplio esplendor. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces marcamos aquí las tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23:44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahí tenemos varios testigos que indican el momento en el cual las tinieblas vienen sobre la tierra. Desde la hora sexta hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. Por lo tanto, a las 3 de la tarde es cuando ocurre la muerte del Hijo de Dios. En Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Marcos 15:34, 37. Y a la hora novena, ¿ven a la hora novena cuando la oscuridad todavía estaba sobre la tierra? Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. A la hora novena. ¿Qué es esto? Entre las 2 tardes murió, como estaba narrado y escrito para lo que es el Cordero. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí vemos claramente, hermanos, lo que tiene que ver con el proceso del día 14 hasta el momento de su muerte.